Muy buenos días, que Dios les bendiga mucho. Hoy nos toca estudiar Hechos capítulo 8, versículo 14 al 25 en la versión Reina Valera 60. El título es El don del Espíritu Santo. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Recordemos que al inicio del capítulo dice que en ese tiempo hubo una gran persecución y todos los cristianos se dispersaron por todo ello, escapando de los que querían apresarlos. Pero donde ellos llegaban anunciaban el Evangelio de Cristo. Por eso es que Felipe llega a Samaria y comienza a predicar de Jesús, y dice que los samaritanos estaban maravillados por lo que estaba pasando. Escuchaban lo que decía Felipe, también escuchaban lo que hacía Felipe y veían lo que hacía. Cojos y paralíticos eran sanados, gente que estaba poseída era liberada, así que había mucho por qué maravillarse. Entre los samaritanos había un hombre que se llamaba Simón, y dice que practicaba la magia en Samaria. Engañaba a la gente, tenía un poder de persuasión increíble. Grandes y pequeños escuchaban a Simón y decían: «Este es el gran poder de Dios», porque sus artes mágicas engañaban a la gente. Pero cuando llegó Felipe, la gente creyó lo que predicaba Felipe sobre el reino de Dios y Jesucristo. Incluso dice la Biblia que hasta Simón creyó, y no solo creyó, sino también se bautizó. Y no solo eso, dice que estaba siempre con Felipe viendo las señales y milagros. Verdaderamente estaba sorprendido y atónito de lo que estaba pasando. Leyendo hasta el versículo 13, podríamos decir que Simón era un fiel seguidor de Cristo, porque desde que creyó y se bautizó no se separó de Felipe. Sin embargo, desde el verso 14 observamos algo oculto en Simón. Dice que llegaron a Samaria Pedro y Juan, enviados por los discípulos desde Jerusalén, y al llegar oraron para que recibieran al Espíritu Santo. Y para esto les imponían las manos. Y cuando vio Simón esto que hacían Pedro y Juan, quería este poder, el de imponer las manos y que recibieran el Espíritu, las personas a las que él impusiera las manos. Para esto ofreció dinero a los apóstoles para recibir este poder. Una frase que me llamó la atención fue la que Pedro le dijo a Simón: «Tu corazón no es recto delante de Dios. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón». El mago ambicionaba tener el honor de un apóstol, pero no le importaba en absoluto tener el espíritu y la disposición de un cristiano. Deseaba más ganar honores para sí mismo que hacer el bien a los demás. Él estaba acostumbrado a tener la admiración de la gente. Ellos seguían a Simón, y ahora, luego de la llegada de Felipe y los discípulos, había perdido seguidores. Y cuando vio lo que ocasionaba la imposición de las manos, él deseaba hacer lo mismo. La gente iba a ser llena del Espíritu Santo. Ocurrirían milagros y señales. Podía recuperar la admiración que perdió atrás.
Sin embargo, Pedro le confrontó, le dijo que se arrepintiera, que rogara a Dios para que sea perdonado este pensamiento que había en su corazón, este deseo que deseaba la gloria de él y no la de Dios. Dios va a llenar a gente con su Espíritu Santo que tenga un corazón recto delante de Él, un corazón rendido ante su presencia, aún con sus pensamientos rendidos delante de Él. Nuestros corazones son los que son a los ojos de Dios. Él no puede ser engañado, y si no son correctos a sus ojos, todo lo que hagamos es en vano. Por lo que Simón hizo, entiendo que él no tuvo un encuentro personal con Jesús. Él fue como la multitud que seguía a Jesús cuando él estaba aún con vida, que seguían a Jesús por las señales y milagros que hacía. Ellos no siguieron a Jesús por quién era Jesús. Simón de la misma manera vio los milagros y señales y quedó asombrado. Seguía al cristiano Felipe por lo que él hacía, no porque había conocido al Jesús de Felipe. Nunca lo hizo real en su vida. Por eso nunca entendió de qué se trataba al ser lleno del Espíritu Santo. Él lo quería para él, para que lo siguieran a él. La llenura del Espíritu Santo se trata de todo lo contrario. Dice que es como aguas vivas. Somos llenos para que estas aguas fluyan a otros, para que otros conozcan a Cristo a través de nosotros. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Juan 4:14, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y hablaba de la llenura del Espíritu Santo. Pidamos a Dios que ayude a nuestra fe, que sigamos a Dios con otra clase de fe que la que hizo que Simón solo se maravillara y que no haya un cambio genuino en su corazón. Que el anhelo de ser llenos del Espíritu Santo sea porque primero anhelamos de Dios, de su presencia y para que otros conozcan a Cristo a través de nosotros. Papá, gracias por tu palabra. Aprendemos mucho de cada pasaje que leemos. Te pido que limpies nuestro corazón porque deseamos ser llenos de tu Santo Espíritu todos los días. Gracias, papá, por este día. En el nombre de Jesús. Amén.